Iniciemos ahora el tema 2 de este capítulo, el cual se titula Ecuación de movimiento, ley de Cauchy. En el tema anterior, llegamos a la deducción de la primera ley de Euler, la cual reescribimos de la siguiente manera. Derivada con respecto al tiempo de la integral de la densidad por la velocidad del fluido diferencial de volumen en el volumen, y eso tenía que ser igual a la integral sobre el volumen de la densidad por el vector campo de fuerzas diferencial de volumen más la integral del vector unitario n que apunta hacia afuera de la superficie, producto escalar con el tensor de esfuerzos diferencial de A. Si aplicamos ahora el teorema de Green a esta ecuación, tenemos derivada con respecto al tiempo de la integral de la densidad por la velocidad diferencial de volumen en el volumen. Eso será igual a la integral sobre el volumen de la densidad por el vector de esfuerzos B diferencial de volumen más la integral sobre el volumen de la divergencia del tensor de esfuerzos diferencial de volumen. Recordemos que en un volumen material yo puedo escribir, por ejemplo, la derivada con respecto al tiempo de la integral de la densidad por el vector velocidad diferencial de volumen en el volumen como la integral de la densidad por la derivada material de la velocidad con respecto al tiempo diferencial de volumen. Y recordemos que lo puedo hacer porque estamos hablando de un volumen material en el cual se encierra en mi volumen en estudio un grupo de partículas que siempre son las mismas para ver cuál es su comportamiento ante una deformación o cuando ellas rotan o cuando ellas se desplazan. Pero siempre el estudio es sobre las mismas partículas. Entonces, yo puedo introducir esta derivada dentro de mi integral sin mayor inconveniente. Me quedaría la derivada de un producto y considerando que en ese volumen material la densidad es constante, la derivada de un producto hace que al ser la densidad constante va fuera de la integral y simplemente la derivada me está afectando a la velocidad. Si sustituimos esa expresión en la ecuación anterior, tendré lo siguiente. La integral sobre volumen de la densidad por la derivada de U con respecto al tiempo menos la densidad por el vector campo de fuerzas menos la divergencia del tensor esfuerzo diferencial de volumen será 0. Y para que una integral sea igual a 0 es porque este término es igual a 0. Entonces, si eso es igual a 0, podemos reescribir que la densidad por la derivada de U con respecto al tiempo menos la densidad por el vector B menos la divergencia de sigma es igual a 0. Y esa ecuación la podemos escribir un poquito mejor o convenientemente como densidad derivada material de la velocidad con respecto al tiempo igual a la densidad por el vector campo de fuerzas más la divergencia del tensor sigma. Y esta expresión se le conoce como la primera ecuación de Cauchy o ecuación de movimiento en la descripción de Lagrange. En la descripción de Euler, esta ecuación también se puede reescribir como la derivada parcial con respecto al tiempo de
la densidad por la velocidad será igual a la densidad por el vector campo de fuerzas más la divergencia de el tensor sigma menos la densidad por el producto de U doble. ¿De dónde sale esa expresión? Esa expresión sale considerando lo siguiente. Veamos. Teníamos la expresión derivada con respecto al tiempo de la integral de la densidad por la velocidad diferencial de volumen, y dijimos que eso era la densidad por el vector campo de fuerzas diferencial de volumen en el volumen más la integral de la divergencia de sigma diferencial de volumen, ¿verdad? Eso lo habíamos dicho, que eso era la primera ecuación de Euler. Bien, entonces, si usamos el teorema de transporte y lo aplicamos a esa expresión, recordemos que el teorema de transporte lo que nos decía era lo siguiente: la derivada de cualquier propiedad con respecto al tiempo, eso era igual a la integral de la derivada parcial de phi con respecto al tiempo diferencial de volumen más la integral, ¿verdad?, sobre volumen más la integral de la divergencia de U por phi vector U diferencial de volumen en el volumen, ¿no? Esta ecuación que acabamos de escribir no es más que la ecuación de teorema de transporte que habíamos obtenido en capítulo previo. Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación, ¿verdad?, a nuestra ecuación de trabajo, ¿qué nos queda? Nos queda la derivada con respecto al tiempo de la integral de ρ por la velocidad por el diferencial de volumen será igual a la integral de la parcial con respecto al tiempo del producto de la densidad por la velocidad diferencial de volumen más la integral de la divergencia de densidad por U repetido dos veces diferencial de volumen. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estoy aplicando, ¿verdad?, estoy aplicando el teorema de transporte a esta expresión. Entonces, aplicándose a esa expresión, ¿qué me queda? Me quedaría la derivada ¿de quién? De lo que está dentro de mi derivada parcial, que es ρ por U, más la divergencia ¿de quién? De U, por eso que aparece una vez, por el phi, que en este caso es ¿quién? ρ por U, por eso que se repite U dos veces. Y eso es igual, esa es la transformación del primer término, o sea, estoy aplicando el teorema de transporte al primer término, que no es más que la integral del volumen de la densidad por el vector de fuerzas diferencial de volumen más la integral de volumen ¿de qué? De la divergencia de sigma diferencial de B. Y ahora lo que hacemos es, como todas las integrales son con respecto al volumen, yo puedo agrupar todos esos términos en una sola integral. De tal manera que tendría que la integral sobre volumen ¿de quién? De todos esos términos, la parcial con respecto al tiempo de la densidad por U menos la densidad por el vector de fuerzas más
la divergencia de la densidad por 2 veces la velocidad menos la divergencia de sigma todo eso diferencial de volumen tiene que ser igual a 0. Y nuevamente, si en una integral es igual a 0 es porque sus términos dentro de la integral son iguales a 0. De esta manera, ¿qué nos queda? Nos queda que la derivada con respecto al tiempo de la densidad por la velocidad menos la densidad por el vector de fuerzas más la divergencia de la densidad por la velocidad menos la divergencia de sigma, eso tiene que ser igual a 0. Y estos dos términos yo los puedo agrupar de tal forma que resulta en la derivada con respecto al tiempo de la densidad por la velocidad tiene que ser igual a, todos estos términos lo paso del lado derecho, me quedará la densidad por el vector de fuerzas más la divergencia de ¿quién? De esos dos términos que agrupan uno, que será sigma menos la densidad por la velocidad. 2 veces. Y esa es la ecuación que había escrito previamente.